Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile, que puedes escuchar en el 102.5 del dial FM y en su sitio web radio.uchile.cl, y con Uchile TV, nuestra señal universitaria, nuestro canal público y experimental, que puedes seguir en internet en www.uchiletv.cl, en todo el país en distintas señales, particularmente en la región metropolitana en el 11.2 de nuestra dial de televisión. Hoy día vamos a hablar de un arte que no siempre hemos abordado en Palabra Pública y bueno, era una deuda, era un desafío también hacerlo y quisimos abordarlo con una persona muy especial que les voy a presentar. Ella se llama Rocío Rivera, ella es una artista, es coreógrafa, ya les voy a contar un poco más de ella. Hoy día, por supuesto, vamos a hablar de danza, vamos a hablar de expresión, de corporalidad, de públicos, de financiamiento, de formación de artistas y entre otras cosas que van a salir en este diálogo con Rocío. Antes les cuento un poquito más de Rocío. Rocío es coreógrafa, docente e intérprete superior en danza por el Conservatorio Isidor Handler de Viña del Mar. Es además diseñadora gráfica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es también directora de la compañía Mundo Moebio y fue codirectora de Escena al Borde, Artes Escénicas Contemporáneas y el Festival Internacional Danza al Borde. Y también fue profesora de danza en la carrera de teatro de la Universidad de Playa Ancha. Formada como coreógrafa de manera independiente en Chile, Alemania, Francia y España, destacan entre sus obras Lo invisible de cada día, Quien alumbra, Entre ojos no veo, Membranas translúcidas, Silencio expansivo, entre otras piezas. Junto a su compañía ya referida a Mundo Moebio, Rocío continuó durante la pandemia impulsando proyectos de arte, entre ellos su obra Ecdisis, Acciones para mudar la piel, estrenada digitalmente en Matucana 100 y también luego de manera presencial. Este proyecto, en el caso de videodanza, circuló en el ciclo de Danza Hoy de la Fundación Teatro Amigo. Y bueno, algo de lo que vamos a hablar también con Rocío es su rol actual y más fresco dentro de su trayectoria, es que es la directora artística de los Encuentros Coreográficos Nacionales, una de las instancias más importantes de la danza que contempla residencias técnicas y de investigación creativa, tanto en Santiago como en regiones, y cuyo proceso termina con el estreno de las piezas creadas en esta instancia. Y Rocío nos va a contar más de eso. Bienvenida, Rocío, a Palabra Pública, Letras para el Debate. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación. Pues si se nos queda algo ahí, nos vamos a ir conversando y nos puedes contar más de ti. Y bueno, la idea es justamente conocerte a ti y saber qué análisis tienes de la escena de la danza en Chile. Y vamos a partir justamente por esto último, por lo que les contaba sobre los encuentros coreográficos nacionales. Es que por primera vez cuenta con una dirección artística este evento, rol que asumiste este año, por lo que tienes la misión de diseñar y realizar el acompañamiento de las y los artistas que van a estar seleccionados para este encuentro. ¿Cuál es el sello que buscas imprimirle a estos encuentros y qué importancia tienen para la danza en Chile? Bueno, estos encuentros, yo no sé si la gente que nos está viendo y escuchando conoce de su origen, pero se vienen realizando como parte de un programa de fomento a la danza desde el año 2012. Y han tenido una evolución durante todo ese tiempo y han ido cambiando un poco su formato, ajustando su nombre. Y yo recibí la invitación de integrarme al equipo en este rol de dirección artística, pensando un poco por parte de quienes lo venían llevando, de cómo diferenciar y darle un perfil específico en relación a lo que los propios participantes, tanto público como creadores, hacían en la evaluación de cómo funcionaban para ellos estos procesos que eran un impulso creativo muy fuerte, pero también que proponía una creación bastante bajo presión. Y ante eso y una serie de otros aspectos que se fueron observando por parte de la comunidad en relación a lo que eran los encuentros coreográficos, surge esta invitación que me pide de alguna manera repensar cómo iba a ser este año, y se vuelve a hacer el concurso, se eligieron 5 coreógrafos y la idea es, en vez de pensar que tienen que
estrenar una obra que se hace en un periodo de tiempo muy breve, se les ha dado un premio a los 5 coreógrafos seleccionados, y lo que yo he diseñado es un proceso de acompañamiento, principalmente con la idea de dar espesor a las ideas creativas que tienen. Realzar todo lo que es lo coreográfico, las metodologías, entender y colaborar entre los 5 artistas que tienen perspectivas diferentes y que vienen de intereses estéticos distintos, cómo poder entablar un diálogo que permita dar profundidad a esos proyectos y poder dar mejor resolución tanto técnica como en aspectos más vinculados al lenguaje mismo de la coreografía, o de resolución que tiene que ver más con el pensamiento de cómo se compone todos los elementos y las relaciones de los elementos que están dialogando en escena. Algunos tienen preguntas más de vínculo con el público, entonces también entender un poco que cómo pueden estas naturalezas distintas de cada uno de los proyectos encontrar un apoyo en su desarrollo que no implique una aceleración de la producción y un enfoque solo en el resultado, sino más bien en dar densidad al proceso. Y esto también yo siento en un momento muy particular, donde yo creo que el cuerpo, como tú lo presentabas al principio, es un tema que se nos ha vuelto fundamental en la sociedad. O sea, como que toda la sociedad ha vivido una experiencia muy intensa del alejamiento, del tener que estar en casa, del tener que vincularse a los dispositivos digitales, o sea, de reaprender muchas cosas que finalmente son vinculares y que implican afectarse de la relación con el entorno, la relación con las demás personas, y eso implica también, yo creo, como para la danza que se dedica al trabajo con el cuerpo, pensar cuáles son los nuevos modos o cómo esto ha afectado o no los modos de hacer, los modos de crear, los modos que vamos a tener para vincularnos con las audiencias o con el Eso también. público y su participación. O sea, creo que ahí hay unas preguntas nuevas que atender, y que hacía mucho sentido no asumir que volvíamos a hacer todo tal como era antes, sino dar un tiempo y un espacio para que los creadores también puedan reflexionar profundamente y ver cómo estas reflexiones inciden en las creaciones. Y Rocío, antes de meternos a este espesor del cuerpo también, de los públicos, que son temas que vamos a abordar, si nos puedes dar algunas coordenadas más del encuentro. El encuentro, en qué fecha se desarrolla, cuál es el tiempo que tienen para preparar estas creaciones, y quiénes son esos creadores que van a estar participando del encuentro, y cuándo ya nos vamos a poder ver este encuentro. Mira, el encuentro, es lindo que como insistas en esa palabra, porque también ese es uno de los ejes que propuse trabajar, que es como, ¿qué es la idea de un encuentro? Encontrarse, poder dialogar, conocerse. Entonces, el primer proceso está enfocado en eso. Llevamos ya una serie de reuniones online que partieron en marzo, pero el programa propiamente tal, con las actividades del encuentro ya más físico, parten en agosto. Vamos a hacer una residencia en la Tierra de las Artes, en el Maule, en Rari, donde vamos a poder tener una inmersión, digamos, en la naturaleza, y aislados de cada uno de su cotidianidad, para poder estar realmente casi enclaustrados trabajando en este espacio maravilloso. Las 5 creadores que están trabajando, que ahora voy a contar un poco quiénes son, está Manuel Jaramillo, que es de la ciudad de Puerto Montt, que está desarrollando un proyecto que se llama Eloísa, y es un proyecto bastante autobiográfico que toma la figura de su madre, que es Eloísa, como referencia y como contrapunto, yo diría, para poder rozar y trabajar en función de compartir desde algo muy biográfico y distintos aspectos del ser mujer. Del ser mujer en una zona rural, de ser una mujer que cría, que alimenta, que tiene origen mapuche, o sea, como que tiene toda una serie de aspectos vivenciales podríamos decir, como del prisma o desde las distintas perspectivas de la vivencia de una persona arraigada en esta idea de construir familia. Después está Alan Ibáñez, de la región metropolitana, que tiene un proyecto muy, muy distinto a este anterior. Es un proyecto de gran escala, grupal, se llama Paisaje Vértice, y un espacio
es para espacios no tradicionales y trabaja con unos elementos arquitectónicos, que son estos vértices que generan distintos paisajes y distintos imaginarios. Y es una obra muy de intervención, que podrá ser, ahí se está estudiando un poco más qué va a ser, qué tipo de espacios y cómo va a ser los dispositivos con los que va a trabajar. Después está el proyecto de Sandra Acevedo de la región de Coquimbo, que se llama Zoológico de lo no extinto aún, y que es un proyecto de intervención en la Pampilla, que es un espacio muy particular para la zona de la región de Coquimbo, que se activa principalmente para el 18 de septiembre, que es donde se transforma totalmente, y ella tiene una propuesta que es de activación de ese espacio en otro momento del año, y también cuando está activo por la comunidad, de alguna manera como pensando en esta referencia a los zoológicos humanos, y de cómo observar la gestualidad, entre otra serie de aspectos que roza con su propuesta, que es súper interesante. Después tenemos una obra para niños, que es una propuesta de Evelyn Rojas de la región de Valparaíso, que es una obra de corte ecológico y planteada para público familiar, y se llama Fernandinis la colibrí, y va a trabajar sobre los colibríes que son una especie en extinción en la zona del archipiélago Juan Fernández. Y entonces hay un vínculo ahí con la comunidad, también con el trabajo con niños, para poder inspirarse en la movilidad de los niños, para poder desarrollar también luego todo lo que es lo coreográfico. El último proyecto que me queda por mencionar es del Ninosca Soto, de la compañía Seudónimo, que también es de la región metropolitana, y ellos tienen un proyecto, digo ellos porque ella trabaja en colaboración con Gabriel Miranda, que es su co-creador, y trabajan en la obra Inversus, que es una obra que trabaja con unos dispositivos que están tratando de diseñando cómo automatizar todo el sistema de sonido, de iluminación, entonces tiene un aspecto un poco que vincula muy directamente la idea de la otredad y el individuo y el vínculo, también a una solución más técnica, digamos, de cómo funcionan todos los dispositivos con que van a trabajar y resolver la escena. Esos serían como los 5 universos con que estamos ahí, quizás me extendí ahí más contándole, pero es interesante saber con qué realidad imaginaria y material y creativa estamos trabajando, y bueno, y tenemos entonces este encuentro primero en la Ciudad de las Artes, va a ser para trabajar en torno a esas ideas. Luego vamos a tener una residencia técnica en el Parque Cultural de Valparaíso, y después vamos a tener un cierre que va a ser en septiembre, en Valparaíso también en el Parque Cultural, que es una apertura de procesos. Vamos a compartir algunos de los aspectos que se hayan desarrollado durante estas residencias. Tenemos también algunos momentos en que vamos a estar ahí en Santiago haciendo algunas otras cosas y recibiendo también apoyo de ciertos especialistas vinculados a los proyectos, en el periodo entre Valparaíso y la muestra, digamos, de apertura que esperamos que sea nutritiva también para el encuentro. Yo siento que ahí el encuentro no es solo hacia adentro entre los artistas, sino ese encuentro que permite que la obra, cuando se está macerando, pueda vincularse también a un ojo externo y ponerse en diálogo, y desde ahí recibir cierta retroalimentación que es súper importante, y que en general en las artes escénicas se tiene solo cuando se estrena la obra, en general, y también es un momento en que las obras empiezan a madurar cuando se estrenan, entonces esto es como abrir la puerta del trabajo y compartir una fase que quizás es más desconocida para quienes no se dedican a este trabajo. Así es, la idea va a ser que los públicos estemos atentos para hacer llamado a estas primeras muestras, para conocer de qué va el proceso de este encuentro. Y ahora, Rocío, quería que habláramos un poco más de la danza en general, más allá del encuentro, desde tu experiencia, desde tu especialidad, desde tu visión y tu visión crítica sobre cómo hoy día la danza se despliega en Chile. Hay quienes dicen que la danza es la hermana menor, entre comillas, de las artes escénicas, no por tener menor importancia, sino por el poco espacio que existe para su creación, financiamiento y difusión. A pesar de toda la precariedad del medio, ustedes resisten como artistas con
con este tipo de iniciativas. ¿Cómo describirías el lugar que tiene la danza en el Chile actual? Quizá también relacionándolo con esta idea de nuestra nueva forma de relacionarnos con el cuerpo desde el punto de vista político, coyuntural. ¿Qué lugar tiene hoy día la danza y qué lugar quizá también debería tener en nuestro país? Mira, yo muy desde todos los años que me dedico a esto y conociendo también el trabajo que incluso mucho antes que yo, hay generaciones y generaciones de personas profesionales dedicadas a esta arte, y también veo mucha gente joven dedicada a distintos tipos de expresión dancística. Creo que estamos en un momento muy particular, no solo por esto que te comentaba antes, donde siento, y lo siento así como artista, de los vínculos que he tenido presentándome ante el público, que han sido unas ocasiones así maravillosas, porque hay una felicidad increíble en ese reencuentro, cuando puede suceder. También siento que en ese sentido hay un cambio en términos de cómo la experiencia del cuerpo ha pasado a ser algo importante y reconocible para todas las personas. Yo creo que antes uno escuchaba mucho como, ay, la danza es rara, así están los contemporáneos que no se entienden, que trabajan para sí mismos y son demasiado abstractos, y también ese pedido que había detrás de esa reflexión o de esa crítica, un poco un pedido que viene de las lógicas más narrativas, que vienen más de lo teatral o que tienen más vínculo con la literatura en su origen, con las lógicas Que haya una aristotélicas. historia, que haya un texto, que haya alguna linealidad. Claro, y eso de verdad la danza tiene la cualidad y la fortuna, digo yo también, de poder tener todo un código que de verdad se basa en un conocimiento preverbal, o sea, como que tenemos todos como seres humanos, pero que nuestra formación racionalizante nos ha hecho creer que es algo que no se entiende, o sea, como que lo ponemos desde una fibra sensible que nos aleja porque le pedimos una racionalidad que viene desde otro canal en nuestra experiencia. Y yo creo que al vivir como sociedad, esto que nos ha removido tan fuertemente, la piel y lo sensible aparece como inevitablemente, se despertó otra sensibilidad, otra afección en nuestras vidas. Y esto es loco pensar para mí y reconocer que nos ha puesto en una proximidad finalmente. O sea, como que yo siento que esto que no es tan racional deja de pedir esa racionalidad, porque todos hemos percibido fuertemente experiencias que no son tan verbalizables, y que desde allí nos han abierto una necesidad del encuentro, del tacto, del diálogo con otros, de vivencia. Entonces también todos esos aspectos sensibles que son los que estaban un poco más relegados, yo siento, y que no tienen que ver con el tema de las obras, ¿no? que hagan los artistas, sino que de cómo decodificamos algo no verbal en nuestras experiencias de vida. Yo creo que en ese sentido estamos en un momento muy sensible y muy particular que genera un puente muy directo y que es muy positivo para la danza contemporánea principalmente, también para todas las danzas, ¿no? Como las danzas urbanas que están súper visibles, como que la necesidad de moverse y lo que te provoca y cómo eso genera bienestar también es un descubrimiento que para muchas personas, no solo la danza, sino las prácticas físicas, apareció, y yo siento que el que eso esté en el aire y en el ambiente, claramente para nosotros es algo bueno, porque nos saca de esa rareza y nos pone en un lugar de proximidad. Y desde ese escenario, que es un escenario nuevo, siento que también ahí aflora toda esta precariedad en la que la danza se ha desenvuelto en el ámbito profesional, y porque también aparece el valor de quienes se dedican y tienen un conocimiento en esa área. Entonces yo tengo una visión que me permitiría, yo trato de ser bien positiva siempre, y pienso que lo bueno que podemos sacar de toda esta experiencia es hacer visible esa necesidad de esos saberes y que son necesarios en la sociedad, o sea, como que no solo lo creativo, sino en lo somático, en lo relacional, o sea, como que todos esos saberes que tiene
los profesionales de la danza tienen un valor que ahora es un poco más próximo y más visible, y eso podría ayudar a la larga a intentar ser más concretos en cómo poder poner en ejercicio este deseo de salir de las precariedades, porque también reconozco y es real que estamos acostumbrados a subsidiar desde nuestro trabajo todo lo que no está cubierto. Entonces, porque los artistas, como tú decías, resistimos y hacemos igual. Entonces todo eso que se hace, lo estamos poniendo desde el corazón, desde el hacer, desde el trabajo, que como que no claudicamos ante eso. Eso es algo que debería cambiar, me imagino, algo que debería cambiar, Claro. y esto es algo sobre lo que quiero que conversemos en el segundo bloque, sobre financiamiento, sobre formación, sobre cómo se despliega la danza hoy día. Así que vamos a una pequeña pausa para seguir en Palabra Pública, Letras para el Debate, con Rocío Rivera, coreógrafa, artista, quien nos va a contar más de este mundo de la danza contemporánea en Chile. Ya volvemos. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos conversando de danza, de corporalidades, de expresión y también, por qué no decirlo, de resistencia de los artistas, los creadores, las y los creadores de este país, y sobre cómo se forman estos artistas de la danza hoy día en Chile. Quería que conversáramos un poco, Rocío, cómo es que hoy, bajo qué paradigmas hoy día se forman los nuevos y nuevas artistas de la danza en Chile. Bueno, aquí yo creo que es interesante pensar en que hay muchas formas de formarse. Está la forma tradicional, más institucional, ¿no? Porque hay carreras de danza y formaciones en pedagogía, en creación, en interpretación, que están concentradas en la región metropolitana. Y yo que soy de Valparaíso y he trabajado arduamente también junto a mucha gente, y así como lo hacen compañeros en otras regiones, en torno a la formación independiente, porque es innegable que la danza es un oficio de trabajo, es un oficio, digamos, independiente de que se pueda hacer una formación profesional que busca validar y certificar y poner cierto nivel para, no sé, para las pedagogías y para saberes que son súper formales y que van a poder entrar en un rango institucional. También es importante saber que a un bailarín que baila y que tú lo ves en escena, un coreógrafo que le invita, a una coreógrafa que invita a alguien a bailar, es por su hacer, no necesariamente por si tiene papeles, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a reconocer unos saberes que, que vienen de la práctica. Y ahí hay un territorio interesante, porque creo que incluso terminada la formación profesional universitaria o formal, al ser contemporáneo, la línea que principalmente yo me he desarrollado, en la que miro principalmente, digo porque no podría hablar de las danzas espectáculo, que tienen otras lógicas que quizás tienen unos circuitos que desconozco un poco más, hacia el folclore, o sea, como que hay, por eso digo que hay una diversidad, la formación de la danza cual danza, y la que se está formando como profesionales que están asociados más a los programas pedagógicos y a lo que oficialmente se entiende por danza, corre por un canal, y a lo largo de Chile tiene otras formas también. Y eso es muy interesante porque se reconocen en algunos de estos, todos los proyectos, los 3 proyectos de los encuentros coreográficos que están gestados desde regiones, tienen aspectos formativos como parte de su metodología de trabajo creativa, porque en regiones inevitablemente hay que hacer un esfuerzo mayor por tener información actualizada, formarse, y sobre todo por validar en el medio en niveles de exigencia que lidian con precariedades distintas que con las que se lidian en la capital. Entonces, porque no hay tantos espacios formativos formales en regiones, digamos. Claro, o sea, no hay formales, digamos que no hay universitarios, pero también hay polos de desarrollo que con gran trabajo y muy serio desarrollan han ido estableciendo durante los últimos años unos polos de formación informal, pero que funcionan generando comunidades en esos entornos y comunidades profesionalizantes también. Entonces ahí hay un aspecto que yo siento que es relevante observar y entender
cómo sucede, porque más allá de las validaciones de si es válido o no, quién se certifica, eso sucede de esa manera en la diversidad de nuestro territorio y genera también distintos intereses, distintos enfoques de desarrollo estético. Claramente en cada territorio se lidia con distintas precariedades y eso no excluye a la región metropolitana, donde digamos como que la masa crítica de las personas que se dedican a la danza es mucho mayor, por lo tanto los espacios también siguen siendo reducidos para que se puedan mostrar, no todos tienen acceso a los lugares con toda como que se quisiera, entonces también hay un tema ahí como qué tipo de creación haces, para qué tipo de espacio, para qué tipo de recursos técnicos, para qué vínculo con qué tipos de públicos, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que para mí son bien transversales o que generan un hilo que me hacen mirar la formación y esa necesidad de profesionalizar lo que hacemos, no solo desde dentro, sino también cómo nos ve el afuera. O sea, ¿qué son estos profesionales? ¿Qué saben estos profesionales? ¿Profesionales de qué? De moverse, de hacer obra, de enseñar cómo lidiar con el cotidiano desde el cuerpo, cómo tener más salud corporal. O sea, como que hay una serie de aspectos que son, no sé, así como diversas hay las propuestas, hay diversidad también en las capas en que esto se puede relacionar con la sociedad. Yo siempre hablo de esta labor que tendríamos que tener quienes nos dedicamos a la danza, de insertarnos en la sociedad, pero desde ese lugar, como de que nuestro saber sea reconocido como un saber profesional, que tiene muchos aspectos que compartir con los demás, ¿no? Con las demás personas. Y Rocío, justamente sobre ese, entre comillas, desconocimiento que quizá tienen los públicos y la comunidad en general sobre el quehacer de la danza, ¿qué particularidades tiene el trabajo creativo de la danza que puedan ser claves para hacer justamente esta relación, este vínculo con estas comunidades, con estos públicos, con estos nuevos públicos, quizá también decirlo, futuros públicos? Yo creo que la percepción está en juego siempre, cómo percibimos, cómo nos damos cuenta del aire que nos rodea, de lo que sentimos y vivenciamos como experiencia física. Ese vínculo con la vida ya es un puente, ya es algo que se puede trabajar desde lo creativo, desde lo formativo. Entonces, cuando tú decías lo formativo, también es curioso porque hay una labor formativa también de la gente que nos dedicamos a la danza hacia la comunidad. O sea, en general, muchos se dedican a hacer clases a distintas comunidades y a distintos rangos etarios. Entonces siento que ahí hay una latencia de la danza que se va colando en distintas esferas de la comunidad. Y sí, pues, quizá ahí me pierdo un poco con la pregunta, pero... La pregunta era como, o sea, me coincido con esos aspectos que tú refieres, pero ¿qué particularidades tiene el trabajo creativo? Así como el trabajo teatral tiene como base la dramaturgia, luego la dirección. ¿Qué elementos le podemos contar a las personas respecto a cómo, o sea, no hay una única forma, pero qué elementos están a la base de la creación en danza? Bueno, en la creación coreográfica y la creación en danza, el primer elemento es la corporalidad, o sea, como que el movimiento, y yo pienso ahí el movimiento también entendido como con todo lo que se mueve más allá del cuerpo, o sea, cómo dialoga coreográficamente el movimiento de la luz, el movimiento de la composición del espacio, el movimiento sonoro y cómo eso ajusta la percepción también. Hay toda una experiencia que es empática, o sea, como cuando yo veo danza, la leo desde mi percepción del cuerpo. Algo de eso hace en mí que yo perciba, porque tengo mi propia experiencia corporal. Y ahí en lo creativo directamente hay cosas súper específicas y técnicas, porque está lo que se baila y que se entrena, de qué modo se entrena,
en qué tipo de espacio se va a trabajar, si es para un espacio cerrado, para un teatro, para un espacio público, para un espacio no tradicional, si esto que se compone es fijo, qué aspectos técnicos, lumínicos y sonoros vas a poder incluir o son considerados como parte de tu escritura escénica, de esto que da soporte y es parte de esto que se danza. También, sí, hay una dramaturgia que muchas veces no sabemos si realmente llamarlo dramaturgia, pero hay una dramaturgia corporal también, que es como, que no tiene que ver con la narrativa, pero sí tiene que ver con cuáles son los sentidos que se están poniendo uno tras otro, porque este cuerpo tiene un decir finalmente. Y ese decir que no está vinculado a la palabra tiene una lógica de construcción. Entonces, para dar un ejemplo así bien simple, si yo quiero una escena de intensidad y la obra es tremendamente intensa, tal vez la de intensidad mayor no se alcanza a percibir porque ha sido demasiado intensa toda la obra. Entonces uno genera una modulación de eso y tal vez hay un momento en que la densidad se vuelve sutil para que el próximo sea un gran impacto. Entonces, toda esa modulación de los elementos no tiene que ver solo con cómo se baila y cómo se entrena, sino cómo eso genera también una emisión que vas a poder percibir desde quien está afuera y poder hacer que eso te afecte, ¿no? Entonces también todo eso tiene una escritura, tiene unas posibles estrategias para que los bailarines lleguen a ejecutar determinadas materialidades físicas, ¿no? Así como también este cuerpo que es un material, y es curioso ser sujeto y objeto, porque también hay, no sé, por ejemplo, Eloísa, que yo contaba, es una obra que va a ser, que trabaja sobre una experiencia de vida, tiene una dramaturgia un poco más parecida a algo que uno pueda como leer de una historia, ¿no? Como que es la historia de una mujer, trabaja con ciertos códigos que son muy distintos a los de Inversus, donde está en campos más de la filosofía o de la abstracción de qué significa relacionarse con otro, ¿sí? Entonces, ahí me salto un poco a quizás con estos dos ejemplos para mencionar que la materialización escénica desde la danza, y bueno, y así mismo sucede en el teatro y en el circo contemporáneo, y incluso en las lógicas performativas, es como, no todo es cualquier cosa, o sea, todo tiene un sentido y tiene una razón que determina desde la idea ciertos aspectos que finalmente te permiten tomar decisiones de cuál es el tipo de vestuario que realmente es el que hace sentido para este decir, en qué época sucede, o sea, como que todas esas conciencias que quizás en el teatro son más reconocibles y más ejercitadas directamente porque vienen de las dramaturgias, yo no creo que estén tan lejanas de lo que en danza se piensa también, como parte del proceso. Lo que pasa es que la emisión final, su predominancia es otra, que tiene que ver más con lo primero que uno reconoce es el movimiento. Rocío, y bueno, todo esto que me cuentas me hace más atrayente esto de poder ir a presenciar danza, de entregarse a sentir, y no precisamente por el código de la palabra o los códigos más explícitos que usualmente nos relacionamos. Y a propósito de lo de Loíza y desde un diagnóstico también más general, ¿cómo crees que ha cambiado la noción de lo femenino en la danza en los años que ha sido parte de este medio? ¿Ha habido algún cambio tanto en las praxis de ustedes como profesionales, como artistas, y también en el sentido de los discursos que se reflejan en las creaciones artísticas? Yo creo que hay de todo, pero algunas veces, hace muchos años atrás, participé en una charla sobre género, cuando era como, wow, están hablando de género y nadie hablaba de eso hace muchos años. Y hacíamos un análisis muy curioso, porque la danza es mayoritariamente como un espacio donde esos aspectos que la sociedad ha luchado y ha hecho visibles en los últimos años, como a través de los feminismos y de una serie de aspectos que yo siento que cambian algunas lógicas relacionales también que tenemos como sociedad,
está llena de contradicciones, porque hay una, no sé, si uno analiza quienes estudiaban danza hace muchos años atrás, eran mayoritariamente género femenino, pero también había mucha inclusión de diversidad, el género, hay una diferenciación como de estímulos, no sé si a los chicos se les da más becas porque hay menos, entonces entrar más fácil a las escuelas, o sea, como que había toda una cosa como de discriminación inversa, muy extraña en relación a lo que uno sentía que pasaba en la sociedad. Y sabes que me es difícil entonces en ese sentido como hacer un análisis tan específico, pero creo como que hay un cambio también en las temáticas, hay asumir este lugar que tiene la danza de la inclusión, de la diversidad, y desde ahí también de una posición sobre otros modos de hablar y plantear la corporalidad, que yo creo que es súper, es como si la danza tuviese ahora un espacio en que la sociedad le permite asumir un lugar que se venía siempre como escondiendo un poco. Y Y el Rocío, sobre... ecofeminismo, perdón. No, disculpa, dale nomás con la respuesta. Y yo creo que los ecofeminismos y estas lógicas como más de lo colectivo, de los afectos, es algo que ahora tiene nombre, pero que también en la danza se venía desarrollando muy desde lo colectivo y muy desde el reconocer de lo sensible, mucho tiempo antes de que le pusiéramos palabras. Eso no hace que uno no sienta que hubo momentos también y que existen momentos de discriminación, momentos de hiperjerarquía en los procesos de enseñanza, o sea, como que creo que la danza contemporánea, y ahí voy a remitirme como algo muy anterior, nació como un momento de democratización del cuerpo, y de democratización o cuestionamiento a los discursos hegemónicos, pero en sus formas interiores las lógicas hegemónicas seguían siendo muy poderosas, o sea, como aprendías de los maestros por la imitación, como que los maestros saben y los que no para afuera, como que hay unas cosas también de eso que son donde yo digo habitan las contradicciones, y eso yo creo que ahora es más observable también. Y claramente... Es más cuestionable, o sea, esas Sí, naturalizaciones hasta cierto claro, punto eran una cosa que eran, estaban naturalizadas, claro. hoy día son más cuestionables o más posibles de cuestionar. No, y son cuestionables, y también en ese sentido cuando digo observables es como que se hacen evidentes, y a partir de esa evidencia hay que hacerse cargo, y hay que hacerse cargo y no hacerse los locos, porque en el fondo eran cosas que uno decía, bueno, sí, así se estudia, y dice, bueno, es que no se estudia así. Y creo que eso que es interesante también porque eso es algo que va más allá de la danza, o sea, como que está pasando en distintas esferas de la sociedad, y por eso también pienso que es un momento muy particular porque nos pone en los mismos procesos que el resto de la sociedad, o como parte de la sociedad, que es algo que la danza en una autocrítica muy fuerte, uno podría decir que siempre estuvo como ensimismada, ¿no? Pero hay un momento de dialogar más con los públicos. Y en algún punto de la respuesta anterior hablabas de las formas, de los dispositivos. En tu trabajo se cruzan, bueno, por un lado la danza, el diseño, que son parte de tu formación, la arquitectura, la improvisación, técnicas somáticas, bueno, y también performance, nuevos medios, etcétera. ¿Crees que se han ido borrando los límites entre estas categorías en la escena de la danza hoy día? ¿Cómo dialogan estos tipos de dispositivos en la creación? Es una pregunta difícil, porque yo creo que, así como tú lo explicas, claro, esa es mi perspectiva como creadora, y claramente mi interés, así como no digo que se borren los límites, sino mi interés yo lo llamo ser políglota. Si te toca dirigir, debieses saber todos esos idiomas con los que te va a tocar poner el trabajo en conjunto, ¿no? Como con la gente que hace la técnica, hablar en lo técnico, saber de vestuario, saber. Entonces, yo soy recuriosa y he ido como rondando todos estos saberes que finalmente se vuelven un saber en cruce, o sea, como que son saberes que se ponen todos al servicio de la idea. Y desde ese lugar yo siento que no le temo mucho a las clasificaciones disciplinares. Creo que esta lógica de separar disciplinas es muy
del ejercicio de quien está afuera y necesita ordenar el mono para entenderlo. Porque cuando uno está adentro, no sé, también hay un grupo de artistas amigos de Latinoamérica que nos llamamos los artistas etcétera. Porque así me dice, bueno, sí, hago coreografía, pero también hago el vestuario y hago la iluminación. Quizás partiendo por la precariedad, y hago la producción y esto, y etcétera. Entonces siempre ahí los artistas son etcétera, saben hacer todo, o por lo menos lo ponen en ejercicio incluso cuando no lo saben tanto, ¿no? Eso en origen por necesidad, o sea, porque como que la precariedad empuja primero a eso. También hay gente que lo hacemos por interés y por curiosidad de vida, pero digo que es una pregunta difícil porque no todos los creadores de la danza tienen esa visión. O sea, hay gente que defiende el movimiento por sobre todo y lo demás colaborar, pero no perder esos límites. Y yo creo que esas visiones también son absolutamente válidas porque son una propuesta discursiva, o sea, como que cuando tú te planteas a crear desde la escena y a pensar sobre el cuerpo es un emisor de reflexión. Entonces, en sí mismo ya hay una decisión política de qué es este cuerpo, cómo se pone en escena, cómo se enfrenta al encuentro con otras personas. Incide porque genera una reacción y te provoca, o porque te sensibiliza, o porque te conmueve, o porque te pone en un lugar desconocido. O sea, esas decisiones que finalmente son las que a las que vas teniendo que tener, a las que te tienes que posicionar para poder desarrollar una creación, son decisiones que inevitablemente hablan de un cuerpo que es político, desde mi perspectiva. Y ahí sí vuelvo a decir eso, porque que es difícil la pregunta, porque en el fondo yo defiendo este lugar de la no clasificación, como que siento que uno echa mano y aprende de todo lo que exista en el mundo para poder desarrollar y llevar adelante la materialización de una idea que claramente está pensada desde el movimiento y desde el cuerpo, pero no sé si porque quiero volar en la escena y aprendo trapecio, ahora soy cirquera y hago circo. O sea, como que a mí no me importa tanto, y siento que es interesante también pensar por qué clasificamos tanto, de qué nos sirve esa clasificación, y lo veo muy desde nuestra propia educación. Estudiamos los sistemas corporales separados, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema respiratorio, pero en la realidad eso no funciona autónomo uno del otro. Es un tejido que está intrincadamente y sistémicamente cruzado. Entonces pienso que también es algo que hemos aprendido a mirar de forma separada y que no necesariamente suceda con esos límites aparentes. Rocío, bueno, quizás la danza es justamente un camino para una forma de mirar más sistémicamente, más dialógicamente esta forma de vivir en este contexto social que estamos enfrentando como país. Rocío, estamos terminando esta conversación, hay muchos temas que se nos quedaron afuera, pero sin duda la invitación es a los públicos, el desafío también para nosotros como públicos, a aproximarnos más a esta arte, a esta forma de expresión, con todos estos elementos que nos cuentas. Creo que más de alguno va a quedar con ganas de presenciar y de acercarse más a las artes escénicas, a la danza en particular. Y bueno, también dejar invitado a todas y a todos a seguir, a buscar más información sobre los encuentros coreográficos nacionales, a buscar más información sobre Rocío, sobre sus creaciones, para seguir aprendiendo de la danza. Rocío, muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Pública, Letras para el Debate. Gracias a ti por la invitación, y bueno, y también a los encuentros coreográficos por esta invitación al desafío de hacer este acompañamiento de dirección artística este año, porque vale decir que es como primera vez que acepto un desafío así más institucional, y creo que lo estamos haciendo con el equipo con que me toca trabajar. Es increíble, y también espero que estas 5 creaciones den unos frutos también gustosos para saborear. Qué ganas de probar, justamente, de dejarse sentir, de arrojarse a esa forma de expresión. Así que hasta aquí dejamos Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Este es un programa que producimos junto entre Radio Universidad de Chile, la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y, por supuesto, nuestro canal Uchile TV
Y el equipo de Palabra Pública, no dejar de mencionar a mis compañeras Evelyn Ehrlich y Sofía Brink, que son parte de este equipo, de esta pauta que les ofrecemos a ustedes cada semana en ambas señales, en Radio Universidad de Chile y en Uchile TV. Nos vemos en un próximo capítulo de Palabra Pública, Letras para el Debate. Palabra Pública, Letras para el Debate en Uchile TV.